Vino Amaduna Elohenu Alenu Mahaseya de no Konena Alenu Mahaseya de no Konenejo. Seguimos con más alajot de Hanukkah. ¿Cuál es la ley si se apaga la Hanukkah? Dentro de ese periodo, antes que se cumpla la media hora reglamentaria. Sabemos que la adlaka, el encendido, la bendición dice le adlik del Hanukkah, que es decir, la adlaka, el encendido hace la mitzvah. Por lo tanto, si se apagan las velas dentro de la media hora, no está obligado a volver a encenderlas, porque ya con el encendido hizo la mitzvah. A pesar de ello, como una buena acción dentro de la mitzvah, de querer la mitzvah de la Hanukkah, volver a encenderlas, por supuesto sin bendición. Y que también está permitido la otra cosa, que necesita salir de la casa o si necesita dormir o estar cuidado de niños y peligroso, tiene que dejar el lugar así. Después de la media hora que estuvo al lado de la Hanukkah, puede apagar. Se acostumbra a no apagarla soplando, digo, con el dedo, poniéndole algo, quite el oxígeno, etcétera, pero no soplando. El que quiere ser más estricto y encender la Hanukkah después de que se apagó, por supuesto, no se le apagó una vela. Nosotros decimos en el texto de la bendición, después de la bendición, decimos, el lado reshut leishtamesh baer ela lirbotam bilvat. No tenemos permiso para utilizar de las velas porque tenemos el shamash, la vela llamada shamash para esa función, sino verlas, observarlas y recordarnos los milagros. Entonces, ¿qué hacemos? Con otra vela o con el shamash, enciendo esa vela, sin bendición. ¿Se puede trasladar la Hanukkah de un lugar a otro? Otra pregunta era la. Si en un lugar que no debería de encenderlo, se le dice, pues mira, ¿por qué no le enciendes al lado contrario de la mezuzá? Porque ahí se pone, tú lo encendiste ahí, no es el mejor lugar. Bueno. O lo puso en un lugar que vio que se apagaba. O lo puso en un lugar que puede ser peligroso para otra persona, recorriendo, o puede ser un lugar que puede caer a la calle, si lo ponen para dar eh, conocimiento del divulgar el milagro. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Si ya aprendió la Hanukkah en un lugar que no debía aprender, y después traspasó la Hanukkah completa a un lugar mejor, no salió de la obligación porque el encendido hace la. Entonces, ¿qué quiere? La apaga y la vuelve a encender en el otro lugar. Por supuesto, ya no tiene que decir la bendición, porque ya la bendición la dijo antes por el nada, no es la intención. Si la encendió dentro de la casa y después quiere poner en la ventana para que las demás personas la vean dentro de la media hora, no se debe hacer. Primero se debe, de un principio,
debe uno mover las velas al lugar, no debe uno mover las velas del lugar encendido. Encendido al día siguiente lo pone en lugar, lo mejor. Pero si lo quiere hacer el mismo día, ya dijimos cómo. Ahora, dice aquí, la persona, hablamos la clase anterior, el encuentro anterior, la clase, el encuentro anterior, que el Shabbat, el tiempo del encendido del Shabbat. Ahora, pregunta si uno debería decir minja temprano, ¿verdad? Más temprano de lo común, en la víspera del Shabbat de Hanukkah. Dicen lo más correcto, es lo más. Para poder encender ya las Hanukkot en su momento, porque el minja representa el sacrificio continuo que se hacía con vara Tamid en el templo de la tarde. Y las velas de Hanukkah corresponden al milagro que fue hecho con la menorá, con el candelabro del templo. Y la menorá se encendía justamente después del sacrificio Corban Tamid, de la ofrenda de Tamid continuo que se hacía en el Had. Y algo que es más frecuente con algo que no es más frecuente, se hace la mitzvah más frecuente, tiene prioridad. Por eso nosotros decimos en Minjá, decimos primero la amidad corresponde a la ofrenda de la Tamid, viene a sustituir a la amidad de Minjá. Después decimos las naseas vinino, que quienes lo dicen en forma de menorá, que recuerda el encendido que hacía el Cohen de la menorá del templo después de la ofrenda de Tamid. Ok. Pero esto no es obligatorio hoy en día y no inhibe el hacer minjá después del encendido de la menorá, sino de la Hanukkah, sino otra pregunta que viene es si se puede mover, transportar la Hanukkah después de que se apagó. Una Hanukkah en la víspera de Shabbat. Una Hanukkah que fue encendida en la víspera de Shabbat. Está prohibida moverla, transportarla en Shabbat después que se apagó de un lugar a otro lugar de la casa, como da igual que la mera de Shabbat. Es moxe. La otra pregunta, el que es invitado a una casa en Shabbat, por supuesto, si es invitado, tiene que quedarse a dormir en esa casa, menos que viva ahí cerca, etcétera. A no salir de noche, quedar a dormir en esa casa, pasar Shabbat en esa casa completo, la noche, el día, que puede ser invitado en casa de su padre, en casa de sus suegros, en el día de Shabbat de Hanukkah, o toda persona que invita a otra persona, a su amigo, y sale el Shabbat, termina el Shabbat, ¿verdad? Pero el Shabbat termina. Al terminar el Shabbat, Motzai Shabbat, tiene que retornar a su casa. No encenderá, no cumplirá con el que lo invitó, sino regresará a su casa y en su casa la encenderá. Por supuesto, si no se queda un día más ahí,
Pero si ya está planeado que al terminar Shabbat regrese a su casa, la encenderá en su casa, irá lo más rápido posible, ¿no? Antes que pueda ir a encender en su casa apenas llegue. El que finaliza Shabbat para él, va según el calendario de Rabbeinu Tam, ¿verdad? Que un poquito más tarde de lo normal sale Shabbat para él. Puede encomendar, encargar a su esposa que le encienda la menorá antes de que termine la Benután para que esté en su momento propicio. Si su esposa no saca, ella no sale de Shabbat con la Benután, pues puede encenderla por él y después él la observa y dice, pero lo mejor es que la esposa le espere y la esposa lo hace junto lo hace. La otra pregunta que hacen aquí, si está permitido calentar la sufganiyot, quiere comer sufganiyot, su costumbre, o cualquier costumbre que tenga él de comer manjar, que ya es una cosa frita por eso de que absorbe aceite, como el por aceite, sobre, cerca de la Hanukkah en Shabbat, o cualquier día, no se puede, porque las velas de Shabbat no puedo utilizarlo para ninguna cosa. En la Shtamesh Bahem no tenemos, como dijimos antes, no tenemos permiso para usarlas para ningún fin, solamente verlas, observarlas y recordar mirar. El Señor trabaja, está de viaje, está trabajando, etcétera. Y la pregunta es si su esposa puede encender por él en su casa y él enciende en otra parte. Entonces, si la esposa enciende en su casa y él va a tener que dormir por cuestiones de trabajo en otro lugar, como un hotel, no puede decir que no quiere salir de su esposa, porque, o sea, no quiere salir de la obligación del sentido de Hanukkah a través de su esposa, porque su esposa automáticamente lo saca a él de la obligación y no tiene por qué encender en el hotel, porque que la esposa es como el cuerpo del hombre y el hombre es como el cuerpo de la mujer. Y ambos son una unidad. Ya la esposa cumple por él. Baruch Hashem Leolam. Amén.